Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. De verdad que es un placer estar con todos ustedes acá a través de este medio. Otro día más que el Señor nos regala, la gloria sea para Él por eso. Queremos empezar este devocional leyendo en un salmo que habla de la acción de gracias por la victoria que el Señor le otorgó a David frente a sus enemigos y también por haberlo liberado de la mano de Saúl. El Salmo 18, vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice la palabra: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Es David que está diciendo, ¿no? Comienza ese salmo manifestando su amor hacia el Señor y le dice: fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Es el Señor quien libró a David, el que nos va a librar a nosotros en esta situación que estamos pasando de pandemia y en cualquier situación que nosotros podamos enfrentar como seres humanos, como individuos, como hijos de Él. Sigue diciendo el versículo 2: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. En el Señor, David está diciendo que tuvo salvación. En el Señor, David está diciendo que consiguió ese escudo, que consiguió esa fortaleza. Ese es el mismo que nosotros hemos creído, el Dios que David creyó. Es el mismo Dios de ayer, el mismo Dios de hoy y el Dios de siempre. Gloria al Señor que podemos ver a través de la historia de estos siervos esa liberación de ellos. Y así mismo tenemos que entender nosotros que vamos a ser liberados de esta situación de pandemia y que al final el Señor nos va a dar la victoria, ¿no? Así como Moisés y su hermana y el pueblo de Dios cantó ese himno de victoria cuando el Señor le permitió atravesar ese mar y ver cómo se ahogaban todos aquellos egipcios que estaban detrás de ellos. Y el Señor nos va a permitir a nosotros tener la victoria en esta situación que estamos atravesando y en cualquier situación que nosotros podamos atravesar. Así que Dios le bendiga, de verdad que le damos gracias por su palabra y esperamos que también ustedes entiendan y puedan tener esa convicción en la palabra del Señor. Vamos a orar y vamos a cantar algunas alabanzas en este día de hoy. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor porque en ella, como siempre, podemos ver, Señor, tanto poder tuyo manifestado para con nosotros, Señor. En ella podemos aprender de aquellas personas que confiaron en ti, Señor, como tú le diste la victoria, como tú los salvaste, como tú los libraste, Señor. Y esa es la fe que tenemos, Señor. Ese es el gozo que produce en nosotros, el tener esa convicción de que en ti vamos a poder sobrepasar cualquiera que sea la situación. Gracias, Señor, porque en aquellos momentos difíciles, en estos momentos difíciles que podemos atravesar, podemos tener la convicción de que tú eres la roca, que tú eres el escudo, que tú eres nuestra fortaleza, Señor. Síguenos librando, Señor, síguenos permitiendo ver tu poder, Señor, en esta situación que estamos atravesando, Señor. Y permítenos, Señor, ver al final, Señor, la salvación, Señor, que tú tanto prometes en tu palabra, Señor. Que podamos ver, Señor, esa liberación, Señor, que tú tanto planteas en tu palabra, Señor, y que hemos creído porque te hemos creído a ti, Señor. Gracias, Señor. Síguenos ayudando, Señor. Mira, Señor, las alabanzas que vamos a tener, que lleguen a ti como olor fragante, Señor. Utiliza, Señor, a tus siervos, Señor, para que puedan glorificar tu nombre, Señor, y que todo tu pueblo se una con nosotros, Señor, a alabar y glorificar tu nombre. También mira la palabra que tenemos, el mensaje que tenemos el día de hoy, Señor. Que tu pueblo sea edificado, que tu nombre sea también exaltado y glorificado. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a empezar cantando un himno que habla de que Cristo es la roca. Es Cristo la roca. Amén. En las olas inmensas de un bravecino mar, que asaltan en mi alma la pobre embarcación. De rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante, alabo
supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, me guarda del peligro, de pruebas de dolor. Él manda que los vientos agiten tempestad, los mares se detienen, la ola reposó, y en Cristo fije el ancla confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males lamentos y años de temor terminarán por siempre por mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, sin hermoso amigo y Dios, que libra de tristeza y alega amarga hiel. Por fe yo iré al cielo, mansión de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males lamentos y ayes del temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males lamentos y ayes del temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Amén. Es Jesucristo mi refugio, es Jesucristo la roca de nuestra vida, la roca de nuestra salvación. Amén. Vamos a seguir cantando un coro ahora en este momento, una alabanza que habla de que el Señor, nuestro Dios, nos puede salvar. Amén. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida te ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, y a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos la gloria de tu majestad.
Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Amén. Mi Dios puede salvar. ¿Eso lo puedes creer? ¿Eso lo crees? Que el Señor Jesús te puede salvar independientemente de la situación en la que estés. El Señor te puede sacar del lodo cenagoso y darte el regalo de la salvación. Créelo y serás salvo, dice su palabra. Amén. Seguimos trabajando con ese tema, seguimos cantando sobre esa roca. En este momento vamos a cantar Mi Roca. Y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. Nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no pueda ver su paz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él, mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey.
Amén. Él es nuestra esperanza. Jesús es nuestra esperanza. En Él nosotros tenemos esa paz. Nosotros podemos entender que vamos a sobrepasar la tempestad, como cantábamos en esta alabanza. Y ya para finalizar, qué mejor alabanza que aquella alabanza que habla sobre lo bendito que es el Señor, lo bendito que es el nombre de Él. Nosotros tenemos a alguien que aun cuando estuvo en esos momentos de calamidad fue capaz de cantar eso, ¿no? De decir el Señor dio, el Señor quitó, pero independientemente de eso sea el nombre de Jehová bendito. Bendito sea el nombre del Señor.
todo, Señor, tú nos enseñas en tu palabra, Señor, que no importa la dificultad, no importa la situación en la que estemos, no importa la bonanza en la que estemos, Señor, tenemos que bendecirte siempre, Señor. Tú eres quien nos da, Señor, tú eres quien nos quita, Señor. Como dijo Job, que podamos bendecir, Señor, tu nombre siempre, Señor. Gracias, Señor, porque en estos momentos tú nos demuestras, Señor, tú nos enseñas, Señor, que tú eres nuestro verdadero refugio, que tú eres nuestra roca, que tú eres nuestro escudo, Señor. Gracias, Señor, porque podemos ir delante de tu presencia, Señor, y tener esa convicción en nuestras vidas, Señor. Síguenos ayudando, Señor, síguenos fortaleciendo, Señor, sigue bendiciendo nuestras vidas, Señor. Sigue, Señor, siendo ese baluarte, Señor, siendo, Señor, el capitán de nuestras vidas, Señor. Síguenos permitiendo, Señor, confiar en ti, Señor, porque ¿a quién iremos, Señor? Como dijo Pedro, Señor. ¿Qué podemos nosotros hacer, Señor, si solamente tú tienes palabras, Señor, de vida eterna? Solamente tú tienes salvación para nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu inmenso amor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Gracias por estar acá con nosotros en este devocional. Vamos a estar todos disfrutando del mensaje de la palabra del Señor. Así que quédense ahí, concéntrense en el mensaje de la palabra del Señor. Y luego del mensaje nos vamos a reunir nueva vez para compartir un poco por Zoom, Señor, como siempre lo hacemos, hermanos. Así que, bye bye, adiós. Dios le bendiga, bye bye. Saludo a todos los hermanos de la Iglesia Bíblica del Mar Rosa, una iglesia que está pastoreada, dirigida y llena de hermanos que queremos verdaderamente con nuestro corazón. A todos los amigos y hermanos que por medio de la tecnología y los medios audiovisuales utilizados en nuestros tiempos pueden recibir la palabra del Señor por medio de esta iglesia y sus esfuerzos por continuar llevándola a toda criatura como ha sido ordenada por el Señor. Estamos en un tiempo muy diferente a lo que todas las generaciones existentes en este momento habían experimentado. El año 2020 y desde noviembre pasado el mundo está de cabeza inmerso en la pandemia del COVID-19. Estamos seguros de que Dios ha estado y estará siempre en control de todo lo que sucede en nuestras vidas y en su creación, y sabemos que si amamos al Señor, todo obrará para bien. Todo, absolutamente todo lo que pasa en nuestras vidas obrará para bien. Así que tratemos de orar para que el Señor nos muestre cuál es su propósito realmente en todo esto que estamos viviendo. Yo creo que muchas cosas buenas han salido a pesar de tanta confusión y que muchas cosas han cambiado en nuestra vida. Muchos de nosotros hemos tenido que reflexionar sobre nuestras vidas devocionales, sobre nuestra comunión con el Señor, y hemos tenido que llevar otra vez todo esto a los pies del Señor, arrepentirnos por lo que hemos dejado de hacer, por cómo nos hemos alejado, no hemos dejado que el mundo nos envuelva y nos aleje un poco, mucho o totalmente de la palabra de Dios. Y esta pandemia nos ha hecho ver que realmente tenemos que pausar y ver lo que realmente importa, buscar las cosas de arriba primeramente, y todo lo demás entonces vendrá por añadidura, como promete la palabra. Este tiempo nos ha hecho replantear muchas cosas en nuestras vidas y evaluarlas, y nuestra vida cristiana no se ha escapado para nada a ello. Muchos que nunca habían faltado a una iglesia, que era casi un pecado para ellos el faltar a una iglesia, han tenido que adoptar y aceptar esta nueva modalidad que hoy podemos estar disfrutando. Y otros definitivamente, lamentablemente, se han alejado de todo lo que implica la iglesia, los hermanos, Cristo y todo el evangelio. Y eso es una realidad que también podemos vivir en este tiempo. Al principio de la pandemia todo era buscando a Dios, todo era oyendo canciones cristianas, pero con el tiempo las personas se fueron olvidando de ese Dios que quería realmente que volviéramos a sus caminos y a su regazo. Ustedes han sido bendecidos con la utilización de este tiempo para renovar y remodelar el templo del Señor y el templo que el Señor ha puesto en sus manos.
Y de la misma manera oramos para que sus vidas también estén siendo renovadas y remodeladas por el Señor, y que cuando puedan inaugurar nuevamente el templo, cuando podamos volver al templo nuevamente, el Señor pueda decir tal cual lo hizo con el pueblo de Israel cuando Salomón completó el templo de Jerusalén. En segunda de Crónicas 7, 14, 16 dice: y si se humillare mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, y oran y buscan mi rostro, si se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos están atentos a la oración que se haga en este lugar, pues ahora he escogido y consagrado esta casa para que mi nombre esté allí para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Es nuestro deseo que verdaderamente el Señor los permita tomar este tiempo para reflexionar, para ver el esfuerzo que está haciendo la iglesia de mantenernos unidos, de mantenerlos unidos para la gloria y la honra del Señor, y que cuando el templo sea reabierto pueda estar rebosado de los hermanos, de los amigos, de las personas que fueron tocadas por los mensajes que se prepararon y por todo lo que se preparó por este medio para todos ustedes y para la honra del Señor. Vamos a orar en este día para ir a la prédica del día de hoy. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú nos permites estar aquí en esta iglesia, Señor, que tanto amamos, por esta vía, Señor, porque no se han dormido, Señor, porque han permitido que tu palabra llegue, Señor, no tan solo a los hermanos que frecuentan la iglesia, sino que esto quede, Señor, disponible para que otras personas, Señor, que andan en las redes puedan ver, Señor, también la prédica de tu palabra, Señor, y gozarse, Señor, con las alabanzas y con todo lo que se presenta en tu iglesia, Señor. Te pedimos que seas tú con cada uno de los miembros de esta iglesia, con los amigos que les rodean, Señor, con los amigos que puedan llegar a ver estas prédicas, para que seas tú, Señor, llevándolos a esta iglesia, Señor, de una sana doctrina. Te damos gracias, Señor, por sus líderes, Señor, por su pastor, Señor, y por todas las personas, Señor, que acuden a esta iglesia, Señor, que son miembros de esta iglesia. Que seas tú bendiciéndolo en gran manera, Señor, y trayéndolo, Señor, de vuelta a tu templo, Señor, de vuelta a tu hogar. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros en este momento, Señor, que tu palabra sea predicada, Señor, y no la nuestra, Padre, que podamos realmente renovar nuestras vidas, Señor, que podamos ser tocados, Señor, por ti, y que cada vez podamos aprender más y más de ti, Señor. Te pedimos estas cosas en tu nombre poderoso. Amén. Bueno, hermanos, en el día de hoy vamos a ver una prédica que yo le llamé Volvamos al Padre. Está basada en el libro de Timothy Tim Keller, que se llama El Dios Pródigo, The Prodigal God. Realmente se trata sobre la parábola del hijo pródigo, pero muchas veces nosotros toda la vida hemos leído la parábola del hijo pródigo, hemos visto películas en base a esta parábola, hemos visto siempre la manera en cómo ese hijo, luego de haber derrochado todo, haber hecho todo lo malo, vuelve a ese padre, y ese padre lo recibe amoroso. Pero también vemos el arrepentimiento de este hijo, y muchas veces la historia se queda ahí y nos olvidamos del otro hermano, del hermano mayor. Pero también hoy vamos a ver un enfoque diferente que vamos a analizar. Entonces vamos a ir al libro de Lucas en el capítulo 15, versículos 11 al 32, y vamos a leer la palabra de Dios en su nombre, en el nombre de Jesús. Lucas 15, versículos 11 al 32 dice: y Jesús dijo: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él le respondió, y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano, y allí malgastó su herencia viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país, y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar los cerdos.
y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose, fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Pronto, traedle ropa y vestido, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies. Y traed el becerro engordado y matadlo, y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha matado al becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él les dijo al padre: Mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado ni un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido sus bienes, tus bienes, con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo: Hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Bueno, para comenzar, el primer punto que podemos tener de esta prédica es el contexto en el que se desarrollaba esta historia. Y si nos vamos a los versículos de ese mismo capítulo, los versículos 1 y 2, vemos que dice: Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces, aquí vemos que a quien le estaba dirigiendo el Señor Jesús esta parábola era a estos dos grupos de personas: a los cobradores de impuestos y pecadores, y a los fariseos y escribas. Eran dos grupos a los que se dirigían todas estas parábolas, que eran tres parábolas en este momento, que era la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y esta parábola del hijo pródigo. Dice que estos dos grupos estaban presentes en la exposición de esta parábola. Como les dije, de la oveja perdida, de la moneda perdida y esta que es la del hijo pródigo. Los grupos eran pecadores y los religiosos. Podemos dividirlo así, podemos poner varias divisiones y vamos a ver la división, cómo podemos llamarla. La parábola estaba totalmente dirigida a ellos, o sea, era para que ellos trataran de entender el mensaje que el Señor quería. Como dije, estos dos grupos estaban representados tanto por el hermano menor como por el hermano mayor. El hermano menor pudiera ser el grupo de hermano menor, el grupo de los pecadores, el grupo de los malos pudiera ser el mismo grupo. Y el otro grupo puede ser muy bien clasificado como hermano mayor, o los religiosos, o los buenos. Ese es el otro grupo, el segundo grupo. La cultura con costumbres y leyes muy definidas era esta cultura judía, y la violación a estas leyes se consideraba pecado y se consideraba que eran pecadores. Pero aquellos que conocían la ley, que eran los responsables de enseñar la ley y que hacían cumplir estas leyes mosaicas, eran considerados los buenos, los fieles, los salvos y los dignos. ¿Algún parecido con el día de hoy? ¿Algún parecido con las personas que están en el mundo en este momento y con las personas que están en la iglesia en este momento? Si yo le pregunto, luego de haberle dicho un poquito de preámbulo sobre estos grupos,
y haberlos definido un poco, si yo le hago 3 preguntas, ¿en cuál grupo te colocarías? Busquen un lapicito ahí y un papel y escriban ahí. ¿En cuál grupo te colocas? ¿En cuál grupo de estos tres en cuál grupo de estos dos te puede colocar? Vuelvo y les repito, el primer grupo sería el hermano menor, aquel hijo que se va, vuelve, encuentra arrepentimiento, vuelve y es restaurado. Este también pudiera ser el de los pecadores, aquellos que se acercaban a Jesús también, los malos, los que sabían que eran malos, pero se acercaban a Jesús porque Jesús tenía interés de hablar con ellos. O ese hermano mayor que siempre trató de hacerlo bien hecho, que siempre va a sus cultos y es muy religioso, muy cuidadoso, muy cristiano, y que pudiera considerarse hasta una persona buena por sus actos y por la manera en cómo se maneja. ¿En cuál de los grupos te colocas? ¿En cuál te colocarías? Pero la segunda pregunta sería, ¿en cuál de los grupos? Ya tú tienes el grupo seleccionado. Ahora, ¿en cuál de los grupos prefieres estar? Pudiera ser cosa diferente. Pudiera ser que tú estés en un grupo, pero tú quieras colocarte en otro grupo. ¿En cuál de los dos preferirías estar? Y la tercera pregunta que yo le haría es, ¿cuáles tienen mejores posibilidades ante Dios? ¿Cuál de estos dos grupos ustedes piensan que tienen mejores posibilidades ante Dios? Entonces el otro punto que nosotros podemos ver de la prédica sería las implicaciones que tiene la parábola del hijo pródigo en este tiempo. Y vamos a ver, los versículos 11 a 12 dice, y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. ¿Qué implica esta historia para este escenario de estos 2 grupos de personas que estaban escuchando esta parábola? ¿Qué mensaje implicaba eso? ¿Qué sorpresa podía tener estas palabras de Jesús, esta parábola de Jesús ante estos 2 grupos? ¿Qué mensaje le lleva al grupo de los pecadores? ¿Qué mensaje le lleva al grupo de los fariseos, de los buenos, de las personas religiosas? Pedir a su padre su parte de la herencia en vida en este tiempo implicaba muchas cosas. Lo primero era que ya este hombre, este hijo menor, estaba considerando a su padre muerto, o que lo deseaba muerto, o que le importaba poco la vida de su padre. En algunos casos, los padres tenían que tomar la decisión de, por su parte, de dividir la herencia y entregarla a sus hijos, estando ellos vivos, por algunas razones. Pero nunca se daba el caso de que un hijo dijera, yo quiero mi parte de la herencia, porque en ese caso entonces estaba dando a su padre por muerto, o lo deseaba muerto, o poco le importaba la vida de su padre. Otra cosa que podemos ver que es importante en esta historia, en este momento, era que cuando un hijo pedía su parte de la herencia con su padre vivo, estaba pidiéndole a ese padre que sacrificara su estatus. El estatus social que ellos conseguían eran por la cantidad de cosas que conseguían, por el respeto que conseguían, por su trabajo y todo eso. Y él estaba pidiendo a su padre que sacrificara su estatus en la sociedad, que bajara de estatus con todo lo que había trabajado, con todo lo que había hecho este hombre para conseguir eso, y que sacrificara todo. Y a él no le importaba si su papá tenía que bajar de estatus. ¿Por qué? Porque él pidió su parte para irse. Él no iba a saber nunca más de ese hombre ni de esa familia, y ya él no iba a formar parte de esa familia. Entonces él estaba pidiendo que abandonara esa posición que había construido durante toda la vida con trabajo arduo. Entonces, como ya les dije, también el tercer punto es que deja de ser parte de esta familia, entrega su lugar como hijo, le deja todo lo que le corresponde al otro hijo y se va. Ya él no se consideraba parte de la familia, ya él estaba alejado y no le importaba nada. Esto implicaba esta petición que este muchacho estaba haciendo. El cuarto punto es que denigraba a su padre, su respeto, la honra que merecía, solo por el hecho de ser su padre, como dice la palabra. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Honra a tu padre y a tu madre, o si no morirás. A este muchacho no le importaba. Él pidió su parte de la herencia
y no le importaba lo que eso tampoco significara en este aspecto. Otra cosa que tampoco le importó, que implicaba esta petición, era que su capricho estaba por encima de todas las consecuencias que provocaría su condición o esta pedida, que esto es lo que él había pedido. Y el sexto punto, quebrantaba todas las costumbres de esa sociedad, como ya les expliqué un poco. Quebrantaba la costumbre de que el padre tenía que haber muerto y ya por la ley decía que en dos hermanos un tercio le pertenecía de la herencia, le pertenecía al menor y el dos tercios le pertenecía al mayor. Esto rompía con todas las costumbres, que había que esperar que el padre decidiera hacerlo por una condición especial o que el padre estuviera muerto. Aún así, el padre no lo cuestionó, o por lo menos no lo dice en esta parábola, Jesús no lo menciona, sino que el padre ejecutó el pedido que le hizo su hijo y repartió los bienes. Y en este punto yo le haría tres preguntas también. ¿Has pensado que en las consecuencias que tendrían tus decisiones? Tú tomas una decisión, tú crees que no están afectando a nadie, pero tú has pensado en las consecuencias que tienen las decisiones en tu vida. Otra pregunta que te pudiera hacer es, ¿crees que tus decisiones no afectan a más nadie? Solo a ti. ¿Realmente tú crees que esa decisión que tú estás tomando no le afecta a más nadie? Entiende que las consecuencias de tus pecados solo te alcanzarán a ti. Tú estás seguro de que lo que suceda después de ese pecado o después de esa mala decisión que tomas, solamente las repercusiones de esto te van a afectar o te van a alcanzar solamente a ti. El otro punto que nosotros tenemos sobre esta parábola es la combinación de estas dos historias. ¿Cuáles son los protagonistas de esta historia? Tenemos, como dijimos, dos historias, dos personajes o dos grupos. Como también dijimos ya, está el grupo o la historia del hermano menor y del hermano mayor. Está la historia o el grupo de los pecadores o el grupo de los religiosos, o que también puede ser el grupo de los malos, de los conocidos malos o de los que que creían que eran los buenos. Entonces, si nosotros vemos esto, podemos ver esta división desde el versículo 1, como vimos ahorita, versículo 1 y versículo 2. Los cobradores de impuestos y los fariseos, escribas y los que tenían encargado llevar a cabo la ley. Pero en el versículo 12 nosotros podemos ver, que es donde comienza nuestra parábola, podemos ver que el hijo pidió la parte de su herencia. Como ya dijimos, lo que le correspondía a este hijo era un tercio de la herencia del padre, de lo que el padre poseía. De todo lo que el padre poseía le correspondía un tercio. Pero por el otro lado tenemos, en ese mismo punto tenemos a ese hijo que se quedó al cuidado de la parte de la herencia que le correspondía al lado de su padre. Ese 2/3 de la herencia que le correspondía, él se quedó al lado de su padre cuidándolo. En el verso 13 podemos ver a ese hijo que entendía que tenía el secreto de la felicidad. ¿Cuántas personas no habemos, no hemos en el mundo pensado que nosotros tenemos el secreto de la felicidad? Y para nada estamos hablando de que tenemos el secreto de la felicidad cerca de Dios o cerca de un grupo de hermanos o cerca de un grupo o en una iglesia. Para nada. Estoy hablando de los que verdaderamente piensan que tienen ese secreto de la felicidad. Ese era el caso del hermano menor. Pero por el otro lado estaba el hermano mayor, que entendía que la felicidad era obedecer. Obedecer a su padre y obedecer las leyes de Dios. Del versículo 14 al versículo 16 podemos ver el hijo que ante la adversidad ya comienza a reflexionar. Su felicidad duró un tiempo, no especifica el tiempo, pero cuando gastó todo su dinero, vino una hambruna a la tierra, a toda la tierra, y empezó a pasar mucho trabajo, mucha hambre, porque ya no le quedaba nada de dinero, todo lo había gastado. Y por el otro lado, contrastando, vemos a ese hijo que seguía convencido en hacerlo bien, en seguir trabajando fuertemente para hacerlo bien. En el versículo 17 vemos a ese hijo que razona,
ve su realidad en el momento, entiende que no merece ser siquiera esclavo. Pediría ser un jornalero. ¿Cuál era la diferencia entre el esclavo y el jornalero? El esclavo tenía derecho a vivir en las tierras del dueño y a comer de la comida del dueño. Pero el jornalero era un empleado. El jornalero tenía su casa en otro lugar, en el pueblo, e iba a trabajar a los campos. Y tenía que pagar su casa y tenía que pagar su alimento, pero aún el jornalero tenía comida en la casa de los dueños, del jefe, de su empleador. O sea que la diferencia es que él ni siquiera se creía meritorio de ser esclavo de su padre, porque iba a tener un techo donde dormir e iba a tener comida. Él quería, resarcir todos sus daños, decir, yo no merezco ni siquiera ser tu esclavo, contrátame como un jornalero. Esto es ante la adversidad, ya va razonando. Y el otro hijo que está en su casa, que está con su padre, que está cuidando todos los bienes y cuidando todo lo que le corresponde, cree conocer su realidad, cree conocer su posición por la obediencia y por el arduo trabajo prestado. Ya estamos hablando, que aquí va contrastando también, de un hijo que ya entra en razón y ve su realidad, y otro hijo que todavía entiende, que conoce su realidad, que sabe cuál es su verdad, que sabe cuál es su posición. ¿Por qué? Porque él está siendo obediente y está trabajando arduamente como su padre. En el versículo 18 vemos el hijo que tenía que ganar un lugar. No aspiraba al mismo lugar, sino que tenía que ganar ese lugar. O sea, él todavía tenía la intención de que llegando donde su padre, dando el discurso de arrepentimiento, él podía convencer a su padre de que lo recibiera, pero no quería que lo recibiera como un esclavo ni siquiera, ni como un hijo, porque ya él había entregado esa potestad de ser hijo de él. Y él entrega todo, y como él había entregado todo, él lo que quiere es que su padre vea que él está dispuesto a ganar un puesto, como, aunque sea como jornalero de esa familia, para no ser tan maltratado como había sido maltratado fuera de su casa. ¿Y qué vemos en contraste con eso? El hijo que tenía seguro, entre comillas, su lugar. Del versículo 18 al 19 vemos también el hijo que planea su regreso, lo planea con un discurso que lo lleva de vuelta, un poco más humilde, un poco más humilde. Eso creemos, pero continúa creyendo que tiene las respuestas adecuadas de cómo solucionar sus problemas, de cómo solucionar su vida, de cómo cambiar su vida. Este hijo busca la restitución porque sabe que ya no estaba en un camino adecuado. Todos los golpes que recibió en la vida, que Dios permitió que fuera recibiendo en la vida, lo lleva a reflexionar y sabe que necesita una restitución. Pero él cree que esa restitución es por el discurso que él llevaba, por la humildad que había adquirido y por la experiencia que había adquirido y porque ya sabía y tenía el conocimiento de que esto había sido malo. Él dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores, como uno de tus jornaleros. Eso es lo que él le pide. O sea, y él tenía ese discurso planeado. Este es el hijo que vemos entre los versículos 18 y 19. Y sin embargo, como contraste, el otro hijo, el hijo mayor, seguía trabajando duramente por el crecimiento de su herencia. Y todo lo que le quedaba al padre le correspondía solo a él, porque él no había hecho nada malo, él no se había apartado de su padre, él seguía al lado de su padre fielmente, obedeciendo y haciendo todo su trabajo como le correspondía. Y vemos en el versículo 20 este hijo que vuelve y es recibido con amor y compasión. Su padre olvida sus costumbres, corre hacia él, abraza y besa a su hijo, dice el versículo 20, y levantándose fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Oigan lo que implica todo ese cuadro del versículo 20. Implica que este hombre
Cuando el hijo menor decidió levantarse e ir a su padre, ya con su discurso planeado de lo que le iba a decir a su padre lo vio a lo lejos. Esto implica, para muchos estudiosos, implica que su padre muy probablemente se paraba en un lugar en el que pudiera ver al horizonte por donde se había ido su hijo y esperaba verlo retornar en algún momento. Y él se paraba ahí pacientemente a esperar todos los días a ver si su hijo regresaba. Y por eso, cuando el hijo decidió levantarse e ir donde su padre desde lejos lo pudo notar, lo estaba esperando. Y él estaba lejos, dice, todavía estaba lejos. Y su padre lo vio y sintió compasión, sintió ese padre por ese hijo. Sintió compasión a pesar de que ese hijo había derrochado todo, había sellado su sentencia de no pertenecer a esa familia, había herido a ese padre, lo había avergonzado, le había pedido que disminuyera su estatus social, le había dicho con sus acciones que él no quería saber nada de él y que él no le importaba lo que significaba la vida o perder la vida o lo que fuere, si él estuviera vivo o no. Él quería apartarse de esa familia, él quería lo que le correspondía, como si le correspondía realmente algo. Le correspondía porque lo decía la ley, no porque ni siquiera él dice que lo había trabajado, ni mucho menos, sino era su padre que lo había trabajado y el que se lo daba como una herencia. Y este hombre, desde que lo vio de lejos, corrió, sintió compasión, dice primero, por él, y corrió. Para él correr tenía que levantarse sus vestidos, sus vestiduras, y quizás mostrar las piernas. Eso era una vergüenza para este hombre, y este hombre no pensó en la vergüenza. Fue corriendo, levantó sus ropas y fue corriendo, no importa lo que se viera, lo que no se viera, y fue corriendo donde su hijo. Y cuando llegó donde su hijo, que lo había avergonzado, él no pensó en nada de eso. Él lo que hizo fue que lo abrazó y lo besó. O sea, a este hombre no le importó avergonzarse por este hijo, porque cuando lo vio, su corazón le latió más rápido, porque mostró compasión, sintió compasión de este hijo que se había alejado de él. Y el otro hijo, el hijo mayor, ¿dónde estaba? Ahí mismo, concentrado en la forma de ser digno y obediente, y no se da cuenta ni siquiera de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque está en el campo trabajando, haciendo su trabajo, criando las ovejas, criando los ganados, cuidando las tierras. Entonces este hijo realmente estaba haciendo las cosas como debía de hacerlas. Y por eso ni siquiera tampoco se estaba dando cuenta, estaba alejado de su hogar. En los versículos 21 al 24, entonces, presenta cómo este hijo, el hijo menor, empieza a hablar a su padre, dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Dice el versículo 22, que el papá lo paró en seco. El papá lo para en seco y dice, pero el padre dijo a sus siervos, pronto, pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y las sandalias en los pies. Este padre ni siquiera lo dejó terminar de dar el discurso. Fue como que lo calló para que nada de lo que él diga, para que él entendiera que nada de lo que él dijera iba a cambiar la decisión que ya el padre había tomado. Del padre había tomado esa decisión de esperar a su hijo, esperar el retorno de su hijo, que cuando su hijo volviera lo iba a recibir como hijo y iba a tener el mismo amor. Y este hombre estaba decidido, y nada de lo que este joven le pudiera decir, a pesar de que él había hecho su discurso, de que lo había ensayado, de que sabía que este discurso iba a conmover a su papá y lo iba probablemente a poner de jornalero, porque también conocía el corazón de su papá, pero no esperaba que su papá lo callara y lo recibiera, como diciéndole, no es por tus obras, no es porque tú te lo has ganado. Claro, muy bueno que te arrepentiste, muy bueno que retornaste. Yo estaba esperando que retornaras a mí. Eso es lo que quiere el Padre de nosotros. Que nosotros nos arrepintamos, solamente que nos arrepintamos y creamos en ese Hijo que Él clavó en la cruz por nuestros pecados. Eso es lo que quiere nuestro Padre Celestial. Que nosotros entendamos que no es por nuestros hechos,
que no son por nuestras obras, que no es por el discurso bonito que nosotros podamos tener, que es solamente por gracia. Es como, ya está decidido, mi hijo, ya está decidido. Por gracia yo te perdono porque tú te arrepentiste y confiaste en mí. Y confiaste en Jesús. Y por eso ya yo te perdono. Es por gracia, no por lo que bien que tú lo has hecho. ¿Y dónde estaba el hijo mayor? El hijo que sigue seguro en su camino de obediencia y trabajo arduo. No ha aparecido. El hermano mayor no ha aparecido porque está trabajando arduamente en los campos de su padre. Y vemos en el versículo 27 entonces, donde dice, y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Eso le dijo a quien él llamó. El hermano mayor ya venía de trabajar y está escuchando toda esta bulla, toda esta algarabía y toda esta fiesta que está en la casa de su padre. Y dice, pero ¿qué está pasando? Y llama a uno de los empleados y le pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que yo escucho allá? Y entonces esta es la respuesta de este siervo y le dice, es que ya tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. El becerro engordado era el becerro especial, era un becerro que guardaban para ocasiones especiales, para fiestas grandes, para fiestas en las que participaban muchas personas. Era un becerro especial, era algo especial. El tomar ese becerro, sacrificarlo o cocinarlo, prepararlo para una cena, para una fiesta, era algo sumamente especial. Era algo especial y si nosotros nos vamos un poquito más profundo, era algo que también le correspondía ya al hermano mayor, porque el hermano menor ya no tenía nada de la herencia en este momento. Y aún así su padre no le importó y lo restituyó y lo trajo y le hizo un banquete y le hizo una fiesta para que todos disfrutaran. Y en los versículos 28 y 29 vemos como su hermano mayor no quiso entrar. No quiso entrar a la fiesta. No quiso entrar a su casa. El padre también tuvo que salir por él. El padre tuvo que salir por el hermano mayor. Porque este no estaba de acuerdo con esa restitución. Porque su hermano menor no lo merecía porque había gastado todo con prostitutas y con todos los vicios. Y él había trabajado toda la vida para ser reconocido por su padre y su padre no le estaba reconociendo. No le había dado, él le reclama y no le había dado ni siquiera un cabrito para hacer una fiesta con sus amigos. Y por eso este hijo mayor no quiso entrar. Y la historia termina diciendo, y él le dijo, el padre le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo, tú no lo has entendido. Tú estás trabajando, tú siempre has estado conmigo, pero todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Ya la herencia estaba repartida. Ya los dos tercios, el tercio de la herencia de tu hermano, ya él lo tuvo. Todo lo mío es tuyo. Y él estaba concentrado en obedecer, que no es malo obedecer, no es malo trabajar arduamente, pero él creía que su obediencia y su trabajo arduo era lo que le estaba ganando, él lo estaba haciendo ganar todo, absolutamente todo, inclusive el corazón de su padre. ¿Qué podemos ver en este momento sobre estos dos hijos? Podemos ver similitudes, podemos ver actitudes similares, podemos ver si estos dos hijos hablando en este tiempo eran salvos ambos, estaban trabajando de manera correcta. Recuerden que yo le hice algunas preguntas adelante en los puntos anteriores. Les pregunté en qué grupo ustedes se consideraban, en qué grupo querían estar y cuál grupo ustedes entienden que se acercaban más al Padre, que tenían más ventajas sobre el Padre. El grupo del hijo pródigo, el hijo menor o el grupo de los religiosos, el hijo mayor, el hijo obediente, el hijo bueno, el que siempre ha sido bueno.
¿Cuál de los dos tiene más ventaja? Una decisión difícil. ¿A cuál usted pertenece? Quizás en este punto usted tiene confusión de a cuál pertenece. Quizás en este punto usted no sabe si usted en un momento fue como el hijo menor, el hijo pródigo o como el hijo mayor. No sabemos, quizás está ahora pensando y dice, yo creo que yo tengo como un poquito del hijo mayor. Yo no me estoy concentrando en las cosas verdaderamente, en el Padre. Me estoy concentrando en las cosas que el Padre me puede dar. Y eso nos lleva al siguiente punto, lo que nos interesa del Padre. Nosotros vemos un poquito hacia atrás en los versículos 2 y 17, lo que a este muchacho le interesaba era tener todo el dinero que le correspondía para irse de esa familia, disfrutarlo. Dame todo lo que me corresponde y yo me voy de aquí. No me importa si tú mueres, si tú no mueres, si yo te vuelvo a ver, si yo no te vuelvo a ver. Ya yo no soy hijo de esta familia. Eso era lo que le interesaba. En el 17, cuando ya este muchacho estaba arrepentido y reconociendo, él dice, entonces volviendo así, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero aquí perezco de hambre, pero yo aquí perezco de hambre. ¿Qué quería este muchacho? Otra vez quería las cosas materiales del padre, lo que el padre le ofrece. ¿Qué nos interesa verdaderamente del Padre? Todavía este muchacho cree que ya por lo que está viendo, por lo que está viviendo, por las cosas que ha vivido, está convencido de que ya él, su vida ha cambiado, pero todavía está sujeto a las cosas que su Padre puede ofrecerle, pero no tanto al Padre en sí. Y el hermano mayor también, en los versículos 28 al 30, vemos cómo se queja y cómo exige que todo por lo que él ha hecho, todo lo que ha trabajado, dice entonces, él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondió él y le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido todos tus bienes en rameras, mataste a él el becerro engordado. Y él le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. ¿Qué quería también el hijo mayor? El hijo mayor creía que con todo lo que él había hecho toda su vida, que con todo lo que había trabajado toda su vida, que con todo lo que él había logrado toda su vida, incrementando esas riquezas de su padre, trabajando arduamente para que su padre pudiera ser restituido en esa posición social que tenía antes, en ese estatus social que tenía antes, que debía ser más respetado, que debía ser más valorado, que debía ser más honrado. Entonces sucede que estos dos hermanos, estos dos hijos, querían lo del padre, pero no necesariamente querían al padre. Es algo para pensar, es algo que realmente tiene que mover nuestros corazones y tiene que abrir nuestros ojos. ¿Qué queremos de nuestro Padre Celestial? Muchas veces solamente queremos las bendiciones, queremos las cosas buenas, queremos las cosas que nosotros creemos que nos merecemos, creemos las cosas que por nuestro arrepentimiento entendemos que nos ganamos, creemos las cosas que por nuestro trabajo en la iglesia, por orar todos los días, por leer la palabra todos los días, nos merecemos, por ayunar nos merecemos. Pero no son nuestros sacrificios lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere de nosotros nuestros corazones. Que con cada paso nosotros podamos entender que no es por nuestras obras. Que la obra fue hecha en la cruz. Que nuestros pecados fueron perdonados y llevados a esa cruz. Y que solamente por medio de Jesucristo podemos volver al Padre. No hay ninguna manera en la que nosotros podamos volver al Padre, sino en reconociendo que nosotros no podemos hacer nada por nuestra salvación, que tenemos que rendirnos ante Jesús, que no es que nuestras obras no valen, pero es que nuestras obras tienen que ser el reflejo de lo que es nuestra creencia, nuestra convicción, no es lo contrario. Es que nuestras obras van a venir ya como un reflejo, no es que nos van a llevar a nuestra salvación, no es que nos van a llevar al Padre. Solamente el hecho de creer en lo que hizo su Hijo en la cruz
nos puede llevar al Padre nuevamente. ¿Y qué quiere el Padre de nosotros? ¿Y qué hace el Padre de nosotros? Lo acabamos de ver en esta historia. El Padre nos está mirando. A los que no hemos vuelto a sus caminos, a los que no han vuelto a su camino, Él lo está esperando. Y está mirando hacia el horizonte. Y está esperando pacientemente como esperó al Hijo pródigo. Y está esperando a que nosotros podamos voltearnos. A que cuando el templo de Alma Rosa abra nuevamente, entonces podamos volver otra vez, podamos llenar con un corazón que ha venido siendo transformado durante todos estos meses y que hemos podido realmente reconectar con nuestro Señor y reconectar con su palabra, reconectar con la oración y reconectar y entender que solamente Dios tiene el control de todo lo que sucede en nuestras vidas y en su creación. ¿Qué hace el Padre? El Padre sale a buscarnos. En este caso salió a buscar al hijo menor y lo esperaba todos los días. Y en el momento en el que el hijo mayor no quiso entrar a la casa, también salió a buscar al hijo mayor. Ambos grupos estaban mal. Ambos personajes estaban mal. Si usted escogió uno de los dos personajes, si escogió uno de los dos grupos, entonces nos toca después de esta prédica revisar qué está pasando realmente en nuestras vidas. Hemos venido al Padre para resolver nuestros problemas, para llenar nuestras barrigas, llenar nuestras alcancías, llenar nuestros bancos. Hemos venido al Padre porque entendemos que no estamos buscando nada de eso, pero que hemos sido obedientes, que estamos leyendo su palabra, que estamos compartiendo su palabra y que estamos haciendo las cosas bien hechas. ¿Por qué has venido al Padre? ¿Por qué buscas de Dios? Dios nos buscó primero y Él quiere que nosotros entendamos que no podemos ganar nuestra salvación si no es por medio de Jesucristo. Oremos. Padre amado, Padre santo, te damos gracias. Gracias de nuevo por esta iglesia, Señor, pero gracias por estas palabras, Señor, que nos permite, Señor, predicar por este medio, Señor, y por medio de esta iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque tú permites, Señor, que podamos aprender cada día más de tu palabra, Señor. Así como dice la misma palabra que es viva y eficaz, Señor, así podemos ver que cada línea, Señor, de tu palabra trae una enseñanza nueva, Señor, cada día. Que podemos ver estas enseñanzas, Señor, y decir cuán grande eres, Señor. Cuánto quieres trabajar en nuestros corazones. Cuánto quieres hacernos ver, Señor, que no importa en cuál de estos dos grupos estamos, Señor, necesitamos verdaderamente de ti. No tan solo de lo tuyo, sino de ti primeramente. Buscando primeramente las cosas de Dios y su justicia, y que todo lo demás vendrá para añadidura. Pero que no vengamos por las añadiduras, sino que vengamos verdaderamente por ti. Te pido, Señor, por cada corazón que escuche esta prédica, Señor, que escuche estas palabras, Señor, que sean movidos, Señor, a revisar sus vidas, que sean movidos, Señor, a entender, Padre, que tú estás aquí esperándonos, Señor, que tú estás esperándonos, que tú estás viendo hacia el horizonte, que tú vas a salir, Señor, a buscarnos, Padre, y que tú vas a invitarnos, Señor, nuevamente a poder revisar nuestras vidas. No importa si estamos del lado de los pecadores que se arrepienten, no importa si estamos de los que creen que aún no, que ya no necesitan arrepentimiento. Todos necesitamos, Señor, reconocer nuestra dependencia de ti, Padre, y nuestra necesidad de ti, nuestra necesidad de Cristo. Recordar, Señor, que en esa cruz fue clavado cada uno de nuestros pecados y que tenemos que volver a esa cruz cada vez que entendamos, Señor, que nos estamos alejando de ti o que creamos que estamos confiando, Señor, en nuestras obras. Te pedimos esto en tu nombre poderoso. Amén.